Ya mira, cuando te den dos funciones, f, g, o te dan más funciones, cuando te piden la función compuesta, uno habla del f o g, o del g o f, f o g de x. Entonces la idea es siempre seguir la misma regla. El primero manda. Pongo el primero y evalúo en el primero la otra función. Entonces, la idea es la siguiente. F, ¿quién es? F es, en este caso, 3x elevado a 2 más 1. La idea es la siguiente, mira. Donde esté x, en vez de dejar la x, tú ahora pones g de x. Entonces sería 3 por... ¿Cuánto vale g de x? G de x vale 2x más 1. ¿Sí? Y eso está elevado a 2, está elevado a 2, la raja. Entonces ahí tú desarrollas, sería 3 por, eso lo puedes desarrollar, un cuadrado binomio. Sería 4x elevado a 2 más 4x más 1. ¿Sí? Eso solamente por fórmula, y esto te quedaría entonces 12x cuadrado si tú empiezas a multiplicar, más 12x más 3 más 1. Puedes sumar acá, te queda entonces 12x cuadrado más 12x más 4, ¿cierto? Entonces ese sería f de g de x. ¡Pium! Si te dicen entonces ahora determine g o f, es exactamente al revés. Entonces, quien manda la primera función sería g de f de x. O sea, en g meta f de x. G, ¿quién es? G es 2x más 1, ¿cierto? Entonces, donde esté la x, yo ahora reemplazo lo que es f de x. Entonces sería 2 por... ¿Cuánto vale f de x? F de x vale 3x cuadrado más 1. Más 1. Y puedo multiplicar, bla, bla, bla. Te quedaría entonces 6x cuadrado más 2 más 1. Puedes sumar esos 2. Te quedaría 6x cuadrado más 3. Y eso va a ser g de f de x. Y esa es la función compuesta. Nota una cosa súper importante, y una conclusión súper importante. F de g de x, o sea, la compuesta hacia allá, o sea, esta, es distinta a la otra, a g de f de x. La pregunta es, ¿en algún momento pueden ser iguales? Sí, solamente en un puro caso pueden ser iguales, que es cuando una función es la inversa de la otra. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x elevado a 2, ¿sí? Y tengo g de x igual a la raíz cuadrada de x. Uno es la inversa de la otra. En este caso deberían ser iguales. Veamos. Si yo digo f o g de x, sería f de g de x. Entonces, ¿quién es f de x? F de x es x cuadrado, ¿cierto? Pero lo importante aquí es reemplazar donde vaya la x por g de x, ¿cierto? Que es lo que vimos recién. Entonces, ahí está la x, la reemplazo por ¿cuánto vale g de x? Raíz cuadrada de x. Pero eso está elevado a 2 porque eso dice la fórmula. Entonces, por propiedad de raíces te queda, eso se elimina y te queda x. F de g de x igual a eso. ¿Sí? Hagamos el caso contrario. Si yo dijera ahora g o f de x, entonces me quedaría mandar primero g de f de x. Entonces sería en g meta f de x. G sabemos que es la raíz cuadrada de x, pero en vez de x nosotros vamos a poner f de x. Eso dice la compuesta, acuérdate. Ah, pero mira, aquí tengo que este es igual a este, entonces por propiedad se cancela. Te queda x, g de f de x. Entonces, conclusión. Si f y g son inversas,
son funciones inversas. Entonces f de g de x es igual a g de f de x, ¿sí? Solamente si son inversas, como en este caso, por ejemplo, la compuesta es igual en ambos casos. Del caso contrario, entonces, no serían iguales.